El Pacífico. Definitivamente esta es la campaña que todo el mundo quiere ver llegar en Listed. Y les aseguro que en un futuro será así. Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente hoy. Yo soy John y en el video de hoy les voy a mostrar mis razones por las cuales estoy seguro de que la próxima campaña que llegue en Listed será la campaña del Pacífico. Así que sin más dilación, comencemos. Hay tres razones por las cuales yo creo que la próxima campaña en Listed será la campaña del Pacífico, y una de ellas es que a principios del mes de abril, el mes de los tontos, en la comunidad de Reddit del Listed y creo que también en su página oficial, sacaron unas skins para varias armas en el juego / NFTs, las cuales no tenían nada que ver con la Segunda Guerra Mundial, eran muy coloridas y esto era claramente una broma, pero entre todas las armas que mostraron con sus skins había una que no está en el juego, la cual les voy a poner una imagen, y como saben esta es la tipo 100, esta es una arma japonesa usada en el Teatro del Pacífico. Así que esto muy posiblemente sea un guiño o una pista de que la próxima campaña que llegue en Listed sea la campaña del Pacífico. La segunda razón es que ya tenemos en el juego una arma japonesa, aunque es parte de un escuadrón premium. Si nos vamos a Moscú, por parte de los soviéticos hay un escuadrón premium que porta una arma japonesa, que es la Arisaka tipo 38, si no me equivoco. Puede que esto no sea de gran relevancia, pero esto ya de por sí es un inicio para que a futuro sí tengamos la campaña del Pacífico. Además de que lo más seguro es que si meten la campaña del Pacífico, las facciones serían el bando japonés y el bando estadounidense, y ya tenemos muchas armas estadounidenses, más que todo en la campaña de Normandía, que también se usaron en la batalla del Pacífico, como la engrasadora, la BAR y la carabina M1 y M2, así que por ahí ya también tenemos un buen inicio. Y si les gustaría ver más videos sobre Enlisted, les recomiendo que le den like al video y se suscriban, ya que es algo que me ayuda a subir videos todas las semanas, así que continuemos. La tercera razón, aunque este quizás sea un detalle menor, es que en el juego ya tenemos la posibilidad de desplazarnos por lanchas o barcos en ríos en algunos mapas del juego. ¿Y dónde podemos hacer esto? En la campaña de Túnez, aunque esto en realidad es una mecánica que nunca lo he usado antes, es medio inútil, pero yo creo que este es como un pequeño inicio de lo que se podría venir en la próxima campaña, ya que en el Pacífico se pelearon mucho en islas y en playas, por lo cual también se usaron mucho este tipo de vehículos de las lanchas y los barcos, así que quizás sea una teoría mía algo loca, pero me parece que es un inicio de lo que se puede venir a futuro en el Pacífico. Pero ¿cuándo saldría la nueva campaña del Pacífico? Bueno, quizás la veamos por noviembre, diciembre, o quizás también un año después de hacer yo este video, porque hacer nuevas campañas no es nada fácil, y además al ser en Pacífico tendrían que crear una nueva facción que serían los nipones, los japoneses, con una nueva gran variedad de armas, porque ahí no volveríamos a ver el CAR. Sería la primera campaña en lista del cual quizás el CAR no esté. ¿Te imaginas un escuadrón premium con CAR? Pero bueno, esas serían más que todo las novedades y los inicios de que la próxima campaña que llegue en lista, lo más seguro es que sea la campaña del Pacífico. Y si les interesa saber cómo manejar los aviones en el Listed como todo un profesional, les recomiendo que se vean el video que va a aparecer en la esquina de su pantalla justo ahora.